¿Y a ¿no? dónde va? De hecho, hay una atomización muy grande. Entonces, bueno, yo te diría que nadie ha crecido en este último tiempo. Tal vez algunos dicen, bueno, no, el sector del kirchnerismo, hay algunos, la verdad, nosotros no tenemos a nadie creciendo, tenemos prácticamente a todos bajando. También es cierto que cuando la gente siente que las cosas no funcionan, muchas veces lo paga la política en su conjunto. Primero porque todavía, sobre todo en la cabeza de la gente, falta mucho para la elección. Acaban de votar, o sea, nosotros estamos hablando ya de la elección del año que viene, pero la gente siente que terminó de votar hace un ratito. Entonces, hoy no está en la cabeza la elección y me parece que eso, sumado al descontento generalizado en términos de las caídas de expectativas y demás, lo que hace es que hoy la verdad que nadie está capitalizando el descontento, nadie está creciendo, algunos se mantienen más, ¿no? Y eso es cierto. De hecho, también si nosotros miramos para los números del gobierno, no es lo mismo la caída que tuvo Macri que la caída que tuvo Vidal. Vidal tuvo una caída mínima en comparación a la del gobierno nacional. Pero hoy nosotros por lo menos no vemos a nadie que esté capitalizando el descontento. Después podemos ver qué va a pasar o qué pensamos nosotros que puede pasar en la elección. Y si, bueno, y no sé si me adelanto con esto, me parece que, a ver, acá hay un tema y que tiene que ver con la matemática, ya no con la política. O sea, nosotros tenemos 5 distritos que representan el 72% del padrón nacional, donde tenemos la ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Hoy no hay ningún opositor que pueda hacer sombra al gobierno en esos distritos y no hay forma, o sea, es un tema matemático, ya ni político, salvo una crisis externa o, no sé, algún acontecimiento. La verdad que es muy complicado porque son 5 distritos que representan el 72% del padrón nacional, son 5 distritos donde Macri tiene más del 50% de aprobación y donde tanto Vidal como, bueno, la verdad es que uno no ve candidatos en esos distritos que puedan tener porcentajes importantes de forma que hoy Macri pueda perder la elección a nivel nacional. Por lo menos eso es lo que se ve hoy, ¿no? Y Federico, no sé si ustedes tienen medido esto que ha trascendido a través de diversas encuestas, que Cristina Kirchner sigue siendo la dirigente peronista que más mide. Absolutamente, eso no se ha modificado durante todos estos últimos tiempos. Y primero te hago un comentario respecto a tu pregunta anterior. Una cuestión es cómo evoluciona el humor con la gestión de gobierno y otra cosa es cómo evoluciona el voto. Es decir, que no significa que porque haya caído la valoración de la gestión de Macri, hoy haya caído su intención de voto. La intención de voto que hoy tiene el gobierno no es muy distinto a lo que tuvo en la elección general de octubre del 2017. Y aparte se vuelve a ver beneficiado, como se vio beneficiado en el 2017, por la posición de la oposición. Es decir, esta fragmentación, pero no en pequeñas partes que pueden unirse en un proyecto común y decir, bueno, este 50% de argentinos que hoy valora negativamente se ponen bajo el liderazgo de un dirigente y pueden enfrentarlo a Mauricio Macri. Hoy está compuesto el liderazgo de la oposición claramente por Cristina Fernández de Kirchner, y eso no le permite a ningún otro poder acercarse ni crecer. Porque si vos tenés un Cambiemos de 40 puntos y una Cristina con aliados peronistas que puede tener perfectamente 30 puntos, los otros 30 distribuidos entre todos los otros dirigentes no les deja plafón suficiente para su crecimiento. Por lo tanto, es una conformación absolutamente funcional para el gobierno nacional, el de la oposición hoy. O sea, es ese 30% que no está con Cristina, pero que está en contra de Macri. Cristina no lo puede capitalizar. Hoy le cuesta más a Cristina capitalizar parte de ese 30% que al mismo Mauricio Macri, porque el desgaste de Cristina es mayor con tantos años de gestión que el de Mauricio Macri. O sea que si ustedes hoy tuvieran que trazar estos números, dirían que lo más probable es que haya una reelección de Macri. Hoy, de acuerdo a nuestros números, hay mayor probabilidad de reelección que no lo haya. La cuestión ahí, en nuestras mediciones fundamental para evaluar, es qué pasa con ese porcentaje de argentinos, que está alrededor del 25%, que apoya a este gobierno, pero que no lo apoya conforme con lo que ha pasado hasta ahora, sino porque tiene la expectativa y la confianza en que las cosas van a mejorar, y aparte porque no ven que haya ninguno que esté mejor posicionado que el gobierno. Entonces, la cuestión es, de acá a las elecciones del año que viene, ese porcentaje de argentinos que se basa en la expectativa. Si esas expectativas no se cumplen, ¿perdió el gobierno? Bueno,
Ese es el gran tema a dilucidar. Si se consolidan las expectativas, obviamente que el gobierno nacional tiene todos los números para volver a ganar. Si no se consolidan, no significa que el gobierno no pueda ganar. Ahí habrá que ver qué pasa con la oposición y si el gobierno encuentra factores para que la sociedad renueve la confianza en el gobierno, como lo hizo en el 2017. Ahora, mencionabas un dato interesante, como que el apoyo al gobierno mayoritario tiene que ver con intangibles. Sí, a ver, en términos generales, lo que nosotros vemos en el análisis de nuestros datos es que es muy difícil, para que nos demos una idea, en estos 3 años de gobierno, cuando uno intenta abordar de manera espontánea a los entrevistados y les consulta qué es lo mejor que puede percibir de la gestión de Macri en 3 años, es muy difícil encontrar una respuesta que supere el 10% de menciones, ¿no? Hay como una enorme dispersión y hay un valor de nada o ninguno, que ni siquiera es de no respuesta, es digo, incapacidad de no quiero contestar, sino incapacidad de formular una respuesta, digamos, muy alto, que no se condice quizás con otros valores que uno obtiene sobre el gobierno en opinión pública que son todavía muy positivos. Obviamente, cuando uno le pide a los entrevistados que digan qué es lo peor del gobierno, ahí aparecen cuestiones con mucho mayor nivel de consistencia, obviamente sustentadas en los segmentos más lejanos políticamente al gobierno. Pero quiero decir, hoy al macrista, más duro y más convencido, le cuesta mucho defender al gobierno desde el dato duro. Entonces, en general, se para, y acá podemos incluir a lo que nosotros en nuestra jerga llamamos los macristas blandos, e inclusive los macristas posibles, que es un poco de lo que hablaba Federico recién. Le cuesta mucho encontrar datos duros para justificar su posicionamiento y en términos generales adopta o el camino de la expectativa o el camino de la credibilidad, el camino de la grieta, que si bien viene perdiendo un poquito de potencia, sigue siendo hoy uno de los principales factores para entender cómo la gente se posiciona sobre variables políticas. Y me parece que hay otro elemento muy, muy importante que lo dijo un poco rápidamente al principio Federico y yo coincido 100%, que es el valor de la verdad y si uno quiere meterlo más concretamente el elemento de la corrupción, ¿no? Si uno tiene que ver el ADN del gobierno hoy en opinión pública, está basado en obra pública, lucha contra la corrupción o transparencia, poniéndole el título que uno quiera. Nosotros creemos que control de la inflación es hoy un elemento importante en el ADN del gobierno que es uno de los datos que más ha empeorado en los últimos 3 o 4 meses en términos de percepción, la capacidad del gobierno de controlar el proceso inflacionario. Y me parece que hay un cuarto elemento que está vinculado a la identificación por contraste contra el kirchnerismo. Digo, evidentemente estos elementos tienen la ventaja hoy de permitirle al gobierno tener una plataforma que le imagine tener un escenario, no quiero decir cómodo, pero sí muy favorable imaginando una reelección, pero indudablemente también son factores que son difíciles de controlar desde el punto de vista de la política pública. ¿Cómo controlo las expectativas de la gente? ¿Cómo controlo casos como de corrupción que puedan surgir y la capacidad de hacer control de daños sobre eso? ¿Cómo controlo la posibilidad o la potencialidad de que la gente perciba o no perciba obra pública en el camino a su trabajo o a su casa? O indudablemente un factor sobre el que se puede influenciar políticamente pero que tampoco se controla, que tiene que ver con cómo termina de solucionar el peronismo su discusión interna, su reorganización interna política. Digo, hoy para el gobierno esos 4 elementos funcionan estructuralmente como ventajas, pero tienen una alerta que me parece que hay que seguir muy de cerca de opinión pública por encima de variables como imagen, gestión o esas variables más tradicionales, porque, insisto, el gobierno tiene una baja capacidad de controlarlas y finalmente dependen, como decía recién Mariel, de cómo la gente se va relacionando en el día a día con la realidad. Y Mariel, vos mencionabas el peso de Cambiemos en estos 5 distritos y cómo Vidal prácticamente no fue afectada por la baja de imagen del gobierno nacional y de Macri. Se especuló mucho estas semanas sobre si Vidal podía ser una candidata a presidenta si a Macri le iba mal, o podía ir como vice, o convenía más que vaya como, que es lo que dijo Macri al final. No, que siga, que vuelva a ser candidata a gobernadora, que ahí suma muchos votos. ¿Ustedes qué lectura tienen? ¿En qué lugar Vidal es más funcional a una continuidad del proyecto, no ya de la reelección de Macri? Y obviamente es difícil encontrar un candidato en la provincia de Buenos Aires que pueda capitalizar lo que capitaliza Vidal hoy. La verdad que no hay, el Cambiemos o el PRO de alguna manera tiene como una escasez de figuras relevantes, con nombres, con nivel de conocimiento. No nos olvidemos que muchas veces uno dice, bueno, sí, pero el nivel de conocimiento es muy difícil. O sea, nosotros hemos tenido candidatos segundos en una elección presidencial, como por ejemplo el caso de Wiener en el 2011 con Cristina,
tenía 45% de nivel de desconocimiento. La gente no sabía quién era y había sido gobernador de una provincia importante y además había sido candidato a vicepresidente, candidato a presidente y había quedado en segundo lugar. Entonces, realmente el lugar más funcional hoy para el proyecto y para Macri es en la provincia de Buenos Aires. Mal que también todos sabemos que es muy complicado la gobernación de la provincia de Buenos Aires y bueno, y por otra parte seguimos con la maldición esta de que ningún gobernador ha llegado a presidente, ¿no? O sea, independientemente de la carrera de Vidal, creo que hoy la provincia de Buenos Aires es prácticamente el 40% del padrón nacional, ¿no? Entonces, tener un candidato que pueda tener la relevancia, de todas maneras, y bueno, y un poco lo que decía Rodrigo, hay que ver, esto es estrategia y habrá que ver cómo juegan las otras fuerzas y habrá que ver si también hay otro candidato competitivo por parte del peronismo, ¿no? Porque también el peronismo, digamos, donde tiene candidatos más potables es en la provincia, más que pueden tener una mejor performance en la provincia de Buenos Aires, habrá que ver quiénes son el resto de los competidores. Pero hoy sin duda una victoria de Vidal por un número, yo me acuerdo cuando de alguna manera se planteaba que Vidal necesitaba 20 puntos en el 2015 para asegurarle a Macri ir a la reelección. Bueno, eran los 20 puntos que representaban sobre el 40% de lo que representa la provincia, una posibilidad importante. Hoy lo estamos mirando del otro lado, ¿no? Y cuando vos ves esta pérdida de expectativa hacia futuro del gobierno y ves que Vidal se mantiene más o menos incólume frente a esto, ¿por qué es? ¿Que ustedes tienen algún tipo de medición para establecer por qué esto le pasa a Macri y no le pasa a Vidal? Sí, lo tenemos y eso también está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta también mantiene muy buen nivel de aprobación y no tuvo ninguna oscilación en diciembre cuando cayó el gobierno nacional. Y de hecho, respecto al posicionamiento y la funcionalidad de Vidal, Vidal tiene entre 10 y 15 puntos más de imagen en la provincia que Macri y Larreta también lo tiene. Es esa diferencia, ¿no? Sí, 15 pero puntos. eso es en imagen, después habrá que ver en el voto. En el caso, el principal motivo de estas diferencias, y no son nuevas, porque ya sucedía, por ejemplo, en la gestión anterior, donde Scioli tenía mejor evaluación que Cristina Fernández Kirchner, es que hoy para los argentinos claramente el principal problema es el económico. Y el problema económico responsabiliza al gobierno nacional. Entonces es por eso que el gobierno nacional sufre mucho más el desgaste que los gobiernos provinciales. En el caso de la provincia, la otra cuestión que también les preocupa mucho a los bonaerenses, después de lo económico, y que es absolutamente novedoso, porque todos los últimos años para los bonaerenses fue siempre lejos el principal problema, la inseguridad. Y ahora con todo este tema de la inflación, las cuestiones económicas vienen siendo desde el inicio de la gestión Macri el principal problema para los bonaerenses. Superaron el tema Superaron a la cuestión de la inseguridad. No es que consideren que la inseguridad esté mejor, sino que les preocupa más la cuestión económica. Pero inclusive los bonaerenses en una fuerza como la cuestión de seguridad, que es exclusivamente de competencia provincial,